precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Dios, te ruego por tu misericordia, te ruego que tú abras nuestros corazones, abra nuestra mente, que tu Espíritu haga fluir tu palabra, Señor, haga el trabajo, Dios, que tú, oh Dios, te has dispuesto a hacer desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, que en estos momentos podemos contar con la fortaleza de tu Espíritu y la inerrancia de tu palabra, Señor, que irá y hará de acuerdo a tu voluntad, Dios. Ayúdanos a completamente deshacernos de nuestras vanidades, deshacernos de nuestro orgullo y someternos, Dios, a tu palabra. Entender que Jesucristo es Señor de nuestras vidas, entender y saber, Dios, aplicar eso a todos los días de nuestra vida, aún en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias formas de llevar a cabo nuestras intenciones. Ayúdanos, Dios, a que sea Cristo Rey, sea Cristo glorioso en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Te rogamos, Dios, por aquellos que están en necesidad. Te rogamos, Padre, que tú hagas la obra de sanidad en sus vidas, que seas con cada uno de ellos y que nos guardes y nos limpies, Señor, de toda nuestra maldad, para que sea Cristo más precioso, más glorioso, Dios, en la forma que lo presentemos. Para tu gloria y tu honra, oramos en estos momentos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Qué bendición. Sí. Hermanos, yo voy a hablar porque siento que Dios no puede ser más bueno. Mi niña estuvo mala y está aquí ahora. Le damos gracias a Dios por ella, porque el día en que yo supe que ella estaba enferma, yo sentía que no pisaba en el piso. Yo sentía que decía, Señor, mejor yo estuviera enferma y no mi niña. Y gracias a Dios que aquí está y aquí estamos todos buenos, hermanos, porque mi esposa y yo estuvimos con ella y Dios nos logró, nos rescató de esa enfermedad y le damos las gracias a Dios, porque yo sentía que tenía que hablar, porque estoy muy agradecida con el Señor, hermano. Amén. Que nadie en la casa se contagió, estuvimos bien todos, hermanos. Gracias a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su cuidado que tiene con cada uno de los que Él ha redimido, solamente por su gracia, solamente por su misericordia. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno. Él es bueno en su cuidado y expresa su amor en muchas maneras para cada uno. Y hace fluir y hace su voluntad, lleva a cabo que todas las cosas sean para nuestro bien. A veces eso resulta en cosas muy positivas, a veces no resultan esas cosas positivas, pero en todas son buenas para la gloria de Dios. Así que damos gracias a Dios por eso. Qué bendición. Gracias, suegra, por eso. Muy bien, hermanos, en este día vamos a seguir con este tiempo de celebrar la Navidad en el sentido de qué significa para nosotros, qué significa para el pueblo de Dios el celebrar la Navidad. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la gloria del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que en muchas maneras observamos y nosotros mismos, nuestros corazones, nos detenemos a observar el nacimiento de nuestro Señor. Nos detenemos a observar lugares donde está puesto visiblemente un pesebre, una figura que nos hace pensar que está en esa forma siendo simbólico de aquello que sucedió hace 2000 años cuando nuestro Señor estuvo en un pesebre en sus días de nacimiento. Y es glorioso pensar en eso, y es glorioso ver la estrella sobre ese lugar, y es glorioso ver toda
todo ese ambiente angelical y todas las cosas que suceden ahí. Eso es maravilloso. Am, Algo que necesitamos conectar como cristianos en nuestros días más todavía es qué tiene que ver ese momento tan especial con cada uno de nosotros. Cómo se conecta toda esa gloria, todo ese esplendor con la salvación de nuestras almas. ¿Cómo se conecta todo eso? ¿Cómo podemos nosotros postrarnos delante del Rey de gloria, del Rey que vino a nacer entre nosotros, estar entre nosotros? ¿Cómo podemos postrarnos delante de Él cuando nosotros podemos conectar el propósito del nacimiento de nuestro Señor aquí en la tierra con cada uno de nosotros? ¿Qué significa? Así que hoy vamos a ver la gloria del nacimiento de Cristo. Y para esto quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 1. Este capítulo 1 de Juan, yo sigo regresando a este libro precisamente a este capítulo por toda la gloria y el esplendor que hay en esos primeros 18 versículos. No vamos a leer toda esa parte, nos vamos a enfocar desde el versículo 14 hasta el 18. Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Y dice así la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que hoy estaremos viendo este versículos bajo el tema de la gloria del nacimiento. Y hoy veremos 4 reflexiones sobre el significado glorioso del nacimiento de nuestro Señor en medio de nosotros. Lo único que nos separa de ese nacimiento a nosotros son 2000 años y tanto de diferencia. Es lo único que nos separa. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y estuvo entre nosotros con seres humanos igual que usted y yo. Ahora, ¿cómo lo describe la palabra de Dios? Y aquí está lo glorioso del nacimiento. Que quién es la persona que está en el pesebre acostado, quién es la persona que está ahí en ese lugar siendo atendido por unos jóvenes, José y María. ¿Quién es esa persona que viene a ser recibido por pastores que vinieron a Belén? ¿Quién es esa persona que hubo tanto esplendor en los cielos al punto de que una estrella apuntaba a ese lugar y ángeles y huestes celestiales aparecieron a dar gloria y honra? ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es su proceder? Y vemos aquí en el versículo 14 que comienza con la palabra verbo y aquel verbo, haciendo referencia a los versículos 1 de este mismo capítulo que dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El que estaba en el principio, hablando de las cosas que siempre ha existido, es el verbo.
Y esta es la persona que el autor Juan, el apóstol Juan, quiere revelar. Antes de entrar en que esta persona estuvo con nosotros, esta persona estaba con Dios. Es Dios mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Él estaba con Dios en forma esencial, completamente como parte intrínseca de su persona. Y el verbo era Dios y él siempre existente se encontraba con Dios mismo y él mismo es Dios. Pues es parte de la esencia de Dios, así como lo es el Padre, así como lo es el Espíritu, también el Hijo es Dios. Todas las cosas, dice Juan, todas las cosas por Él fueron creadas. Todas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que fue hecho. Haciendo una declaración completa, una declaración clara de que Jesucristo es la razón de nuestra existencia y que Jesucristo mismo es el creador que participó en la creación de todas las cosas. Este verbo es el creador de todas las cosas y dice este versículo algo maravilloso. Se hizo carne, fue hecho carne. El verbo Dios mismo es la persona de su Hijo. Tomó naturaleza de ser humano. Se vistió con el cuerpo mismo del ser humano que Él había creado desde antes de la fundación del mundo. Esto es asombroso, que Él mismo, siendo Dios, no vio forma de que aferrarse de sí mismo, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, haciéndose semejante a los seres humanos, como nos explica Pablo en Filipenses capítulo 2. El niño de la Navidad es Dios mismo, quien se vistió de forma humana. Esto es plenamente Dios mismo tomando una iniciativa muy íntima con el ser humano para decir, aquí estoy yo presente. Dios con su voluntad, Dios llevando todas las cosas para llevarlas a cabo para que en ese lugar, como estudiamos la semana pasada, en el preciso momento apareciera Jesucristo, cumpliendo todas las promesas acerca de Él, cumpliendo con precisión, con exactitud, con perfección. Dios todo sabio, Dios todopoderoso, llevando a cabo su plan de redención, el plan que había hecho desde antes de la fundación del mundo. Él es plenamente humano en la persona de Jesucristo, con todas las necesidades y emociones que son comunes entre nosotros. Sin embargo, es plenamente Dios. Eso para nosotros es rompernos la cabeza. Pero algo que tenemos que tener bien claro en nosotros es que se hizo como nosotros, para vivir entre nosotros y llevar a cabo el sacrificio perfecto delante de Dios. El siempre existente, note esto hermano, ahora tiene un cuerpo con capacidad de morir. El omnipresente ahora tiene un lugar para estar solamente una vez. El todopoderoso se somete al cuidado de unos padres ordinarios terrenales. José y María son ordinarios humanos criando el prometido de Dios. ¿Usted se imagina la responsabilidad que tienen esta pareja? Ahora imaginemos nosotros qué hacemos con el Hijo de Dios.
Y esa es la pregunta para todo ser humano. ¿Qué hacemos con el Hijo de Dios? ¿Qué responsabilidad tan grande tiene el ser humano delante de Dios cuando Dios mismo va a preguntar acerca de su Hijo? Él envió a su Hijo. Vemos aquí su validación en los próximos versículos. Jesucristo no simplemente apareció. Jesucristo tiene toda una trayectoria de validaciones, de confirmaciones, puesto que Dios quiere que usted y yo creamos en el Hijo de Dios, no como algo ficticio, no como algo imaginario, sino como algo sólido, una fe verdadera, una fe basada en precisión, en perfección. Dice al final del versículo 14, y habitó entre nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? Son los apóstoles, son las personas que lo vieron. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora hecho un ser humano, viene todo el esplendor de su gloria a aparecerse. Dice que vimos su gloria. Juan, el apóstol, dice que vimos su gloria y Juan el Bautista dio testimonio de que él era el prometido de Dios. Juan el apóstol representa a los discípulos, representa a todos los apóstoles, y Juan el Bautista representa a todos los profetas que profetizaron acerca de la gracia venidera, de la salvación. Juan el Bautista sería el mayor entre los nacidos de mujer para anunciar y dar testimonio de que al que él apunta es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué privilegio para un hombre! Todos los demás profetas dijeron, viene la salvación, pero ninguno pudo verlo. Juan el Bautista dijo, viene la salvación, y pudo decir, aquí está, y lo pudo ver. ¡Qué glorioso! Piense, los ángeles caídos, los demonios, todos eran callados, todos eran silenciados. ¿Por qué? Porque venían y se postraban delante de Jesús y le decían, tú eres el Hijo del Altísimo. Y Jesucristo los mandaba a callar porque no tenían autoridad para anunciar el nombre de Cristo. Pero aquí está Juan el Bautista siendo levantado como profeta del Antiguo Testamento para anunciar con voz de trompeta, aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Mesías, el prometido. Amén. Y así como fue aceptado Juan entre los judíos como profeta verdadero, debían de haber aceptado a Jesucristo, ya que Él lo apuntó, ya que Él dijo, este es. Y si Juan era profeta de verdad, entonces esa palabra era de verdad. Primera de Juan, luego nos habla, dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan da testimonio constantemente de la verdad de Jesucristo. Para Juan y los discípulos, estos fueron 3 años y medio que ellos vivieron esto todos los días de su vida. Todos los días de su vida contemplaron la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días de su vida vieron la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Vieron lo majestuoso que es, lo impresionante que es, lo hermoso que es. La persona más blanda, la persona más tierna que ha caminado sobre la faz de la tierra.
la iglesia se levantó con esta certeza de que estos hombres vieron y estuvieron con este Jesucristo. Y miles de ellos dieron su vida porque le vieron, porque le oyeron, porque otros le vieron y otros le oyeron, porque nadie pudo falsificar la historia divina, la historia humana de Jesucristo. El Verbo no solamente tomó la naturaleza de hombre, sino que habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Él estuvo entre nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios se apareció en el tabernáculo e hizo hacer que Moisés y Aarón fabricaran toda esta tienda, toda esta estructura para que Dios pudiera habitar entre su pueblo. Luego, con los reyes, hicieron lo mismo con un gran templo precioso, majestuoso, para que dentro de unas paredes, dentro de unas cortinas, ahí habitaba, ahí venía la presencia de Dios para estar una vez más el pueblo de Dios con toda la gente de su pueblo. Hace 2000 años, todo eso se cambió a un cuerpo, al cuerpo de Cristo Jesús, quien vino Dios mismo a habitar en la persona de Cristo Jesús para estar otra vez con toda su gente. Y Jesucristo ha sido levantado a los cielos y ha dejado a su iglesia para que continúe siendo templo del Espíritu de Dios. Este, hermano, es el entusiasmo de la Navidad. El mundo ya lo cambió, claro que sí. No se me hace raro que el mundo haya cambiado las costumbres, las tradiciones, pero la iglesia del Señor, cambiar este entusiasmo de conocer a Cristo, de celebrar a Cristo por una celebración, por un mito, por un hombre mágico que se mete en una chimenea. No, iglesia, no cambiemos la realidad histórica, verídica, comprobada, validada por la sangre de muchos fieles que fueron a la cruz, que fueron decapitados, que fueron echados a los leones como comida y quemados en la hoguera, porque ellos testificaron que Jesucristo vino a este mundo y que fue un fenómeno natural impresionante que cambió sus vidas. 180 grados completamente. Cristo Jesús estuvo en esta tierra y gente como usted y como yo le vimos, le observamos, le apreciamos, vimos su gloria, su gracia, su verdad y aseguraron que su testimonio era verdadero y que este que estaba en la cruz del Calvario, aún un centurión, un asesino entrenado para matar gente, se dio cuenta que el que estaba allí en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios. Lleno de gracia y de verdad. Para estos discípulos hablar de Cristo era lo máximo. Para ellos era lo más deseoso. Así que sea para nosotros lo máximo también. Que nuestro ambiente navideño sea Dios vestido de hombre. Sea el nombre de Jesucristo exaltado, elevado, confesado, proclamado. Celebremos la Navidad con el entusiasmo del gran asombro de un niño que ha nacido, de un hijo que se nos ha dado, el Cristo, el glorioso. Considera que a pesar de todo lo triste que ha sucedido en estos tiempos, Dios nos miró y se recordó de este mundo. Y no solamente tuvo memoria de recordarse de este mundo, ni no solamente tuvo la buena intención de amarnos, sino que lo demostró visiblemente, haciéndose como uno de nosotros para estar entre nosotros.
hace 2000 años. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, dijeron los ángeles, y la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Jesucristo fue validado para que tu fe y mi fe fuera basada en una realidad más firme y más permanente de lo que nosotros podemos imaginar. Pudiéramos decir que Dios fue a los extremos para validar todas las cosas que Él había dicho, que había prometido. Fue a los extremos para comprobar que no hay ninguna duda que el que estuvo con nosotros es el Hijo de Dios, el verdadero, el unigénito, el amado de Dios, el deseado por el cielo. Y en esto hace que este verbo, el logos, la razón por todas las cosas, hace que sea supremo, hace que sea supremo sobre todas las cosas. Vemos su superioridad en el versículo 17. Él es supremo. Versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El niño de la Navidad es el amado, unigénito, verdadero Hijo de Dios y por ende es supremo sobre todas las cosas en la creación. Moisés como hombre le fue dada la ley para que veamos nuestra incapacidad de llegar a Dios. Cristo como hombre vino a cumplir esta ley y lo hizo con gracia y con verdad. El primer hombre, Adán, quedó condenado con la ley y todos nosotros juntamente con él. El segundo hombre, Jesús, cumplió la ley reconciliando así al primer hombre, esto con gracia y con verdad. Y todos nosotros los redimidos juntamente con él. Tanto aceptamos la desgracia y la miseria del pecado en nuestras vidas por medio de Adán, también aceptemos la gracia y la verdad de ser declarados justos para con Dios por medio de Jesús. Amén. Esto es glorioso, esto es gracia sobre gracia, porque Dios no nos dejó, tuvo memoria de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tuvo memoria de nosotros enviando a su Hijo para rescatarnos por la gracia de Él. Es un regalo de parte de Él para rescatarnos del mal, de la condenación que recibimos. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Estando en el jardín del Edén, habiendo cometido un pecado, habiendo deshecho para siempre no haber contemplado la ley de Dios, habiendo quebrantarla de esa manera. Porque no nos ha dado a conocer, porque nos ha dado a conocer la realidad por medio de la ley, nos ha dado a conocer la realidad por medio del amor y la gracia de Jesucristo. Nosotros tenemos un corazón engañoso. Vivimos en un mundo engañoso. Y el Dios de este siglo, Satanás, es padre de mentira dedicado a engañar constantemente. Solo Jesucristo nos da a conocer la verdad. Solamente Jesucristo es el poseedor de la verdad. Y Él la da a revelar. Y esta es la verdad que el mundo completamente se pone loco con esta realidad.
Juan 3:17. 3:16 todo el mundo está contento. 3:17 como que no encaja dentro de nuestro cuadro. Juan 3:17, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda nuestra existencia está suspendida en el aire con un eje que se llama el Hijo de Dios. ¿Qué hacemos con el Hijo de Dios? Determina nuestro destino final, nuestra vida eterna. Todo en la vida se trata acerca del Hijo de Dios. Por eso, miremos el versículo 18 para entender la exclusividad del Hijo de Dios. Porque Dios tuvo un hijo y lo hizo el Salvador del mundo. Porque Dios tiene un hijo, lo hizo el Salvador del mundo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí vemos la exclusividad del Hijo de Dios. La realidad es que nadie ha visto a Dios, ni siquiera Moisés, que lo quiso ver, no lo pudo ver. La realidad es que solo el Hijo lo revela, explica, lo da a conocer. Solamente el Hijo tiene la autoridad para dar a conocer a Dios Padre. La realidad es que el pesebre y la cruz son inseparables. Esa es la única forma que el Hijo de Dios da a conocer al Padre, es por medio de la redención. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos ningún derecho de reclamar nada delante de Dios. Nada. Solamente que su Hijo en la cruz del Calvario logró redención y entonces da a conocer al Padre. Cristo vino a nacer humildemente y vino a morir humillado por nosotros. El inocente de Dios tomó la vergüenza del pecado en su cuerpo mismo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos llamados, declarados justos delante de Dios. Pero ahora veamos por qué dentro de tanta tristeza y de tanto dolor, compungidos por el pecado que está arraigado en nuestros corazones, conozcamos que en la noche que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, maltratado, mal juzgado para ser crucificado, llevó estas palabras en oración al Padre delante de sus discípulos para que le escucharan. En Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra, hermanos, es la que nos ayuda a continuar nuestras vidas dedicadas a Dios. Su palabra es la que nos ayuda a sacar las mentiras que están en nuestra mente, en nuestro corazón, aún llevar nuestras intenciones malas, llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. Su palabra nos anima, nos da paz, nos da gozo, nos hace gozar del gozo de la salvación. Sin su palabra
no podemos vivir una vida santa. Sin su palabra no podemos ser luz ni sal en esta tierra que tanto la necesita. Estamos viviendo sin luz, sin esperanza, sin su palabra. ¿Qué tan importante es para ti su palabra? Para Jesús era de suma importancia. Cuando fue tentado, escrito está, escrito está, escrito está. Para Jesucristo citar su palabra era de mucha importancia porque no puede ser quebrantada. Para los apóstoles era de gran importancia. Todo lo que hacían era predicarla, arriesgando sus vidas todos los días para poder predicarla. ¿Eres amador de su palabra? Te pregunto en este día. ¿Estás dispuesto a ser odiado por la exclusividad que enseña la palabra? Por la dinamita que tiene, pero que no empata con la gente y la gente termina odiando esta palabra. Oh, quiero hacer una afirmación para aquellos que no están seguros de Cristo Jesús y su mensaje exclusivo. Esto cambia todo. El joven rico tendría que dejar todas sus posesiones y algunos tendrían que llegar al punto de dejar a padre y a madre y a hermanos por amor a Cristo. ¿Estás dispuesto a ser odiado por este hermoso evangelio, por la inerrancia de la palabra, por llevar una pureza del evangelio y contemplar la hermosura de Cristo Jesús? Pero para los que están convencidos de esta realidad, es mi gozo decirles: ánimos en el Señor. Estas palabras de Cristo, sus testimonios, la realidad de que Él vino y estuvo entre nosotros y fue maltratado, avergonzado en la cruz, pero fue recibido con poder y gloria en los cielos, y las puertas y todo fue levantado para que Él pudiera entrar otra vez a su trono. Es difícil aceptar. Alguna gente pretende decir que es difícil entender el evangelio, pero la realidad es que es difícil aceptarlo. Entenderlo no lleva mucho. Es un problema de la voluntad. Pero quiero decirte hoy día que solo Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Solo Él da a conocer a Dios. Fuera de Él no tenemos ninguna oportunidad. Cero oportunidad. En conclusión, el mundo necesita a Cristo. Y Cristo nos ha dejado aquí en la tierra con un poderoso mensaje de salvación. Estamos en una gran misión. El mundo necesita que enfoquemos en Dios y la misión que nos ha encargado para llevar a cabo. Necesita ver cómo se aman los hermanos, cómo viven juntos, unánimes y tienen una misma mente. La señal se cumplió. Los pastores de Belén vieron el milagro y llegaron y comprobaron que el niño se encontraba envuelto en pañales y acostado sobre el pesebre. Detrás de esta humilde realidad está lo glorioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. El nacimiento está completamente conectado con la cruz del Calvario. El Verbo fue hecho como uno de nosotros para vivir entre nosotros, para representarnos delante de Dios y verdaderamente ser un sacrificio aceptable delante de Dios. Y en su resurrección ser confirmado que fue aceptado su sacrificio. Oh, mis queridos hermanos, cuando nos hablamos de amados, somos amados porque Dios amó a su Hijo. Es el amado de Dios. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, somos amados por Dios.
Porque ya no somos enemigos de Él. Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario todo lo que debíamos delante de Él. La cuenta fue saldada completamente. He aquí no hay más condenación. La multitud de ángeles y huéspedes celestiales que le aparecieron a los pastores, que dijeron gloria a Dios en las alturas, y anunciaron a los hombres las nuevas buenas de gran gozo en la ciudad de David, donde nació el Salvador. Oh, qué glorioso nombre. Cristo el Señor. Ese evento, esa gloria, que sea con cada uno de nosotros en nuestro asombro, en nuestra forma de ver cómo fue validado, en nuestra forma de someternos a su soberanía, ya que Él es supremo sobre todas las cosas, y en entender que este mensaje es completamente exclusivo, le pertenece a Jesucristo. Y si Cristo ha decidido salvarte, si Cristo ha decidido salvarte, Él ha puesto en ti, ha puesto en mí evidencias suficientes para enseñar que somos hechos criaturas nuevas en Él. Esto es glorioso, hermano. Es un glorioso nacimiento que el Verbo, el Hijo de Dios, el que es igual a Dios, vino a hacerse como uno de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor, que es nombre sobre todo nombre. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por este mensaje, Dios, por la gloria del nacimiento de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque un niño nació entre nosotros, pero este niño fue dado, fue tu Hijo. Y te damos gracias. Ayúdanos a cada vez que nosotros nos presentemos delante de ti, te demos gracias por Jesucristo. Ayúdanos a preocuparnos por todos nuestros seres queridos que no conocen a Jesucristo, que tienen ideas que van a llegar delante de Dios y le van a pedir un favor. Oh Dios, ayúdanos a enseñarles la realidad del Evangelio, tal como es, y que sea tu voluntad, y que sea por tu misericordia, que ellos procedan al arrepentimiento, solamente porque tú quieres, solamente porque tú eres dueño de todo, solamente porque es tu gracia. Gracias, Dios. Ayúdanos en esta hora a reconocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nombre que es sobre todo nombre, para que ante este nombre todas nuestras rodillas se doblen y podamos postrarnos delante de ti, aunque nuestras voluntades a veces se distraen. Dios, que podamos postrarnos delante de ti y reconocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén.